¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Mirad lo que os traigo. Un gran libro, nunca mejor dicho. El tomo uno de Más allá de las dunas. Salvador Blanco Figueras. Así es el autor. Así se llama el libro y es el tomo uno. O sea que nos espera mucha lectura y de la buena. Cuando el 29 de abril de 1854 Rafael Cáceres Sandoval se embarcó en la incierta tarea de llegar a Filipinas con el propósito de hacerse cargo de la filial de la empresa en la que trabajaba en Sevilla, no pensó ni por asomo que el viaje de ida y vuelta duraría más de 4 años. En tierra dejaría a su recién estrenada prometida, el amor de su vida, Matilde, hija de don Tomás, a la que prometió llevar al altar en cuanto regresara del otro lado del mundo. El viaje desde el puerto de Cádiz, pasando por Gran Canaria, transcurrió a lomos del San Isidro, propiedad de don Álvaro de Montesinos y Almodóvar, al mismo tiempo capitán de la nave. Después de abandonar el puerto canario, dejando la mayoría de los pasajeros en la isla, subieron a bordo 3 viajeros más con destino a Manila, uno de ellos acompañado por 2 acólitos medroños y a un niño que servían las 24 horas del día a su señor, un presbítero al que la razón había abandonado desde hacía ya algún tiempo. Don Torcuato, un maestro metido en los 60, de aspecto bonachón y dispuesto a trasladar su conocimiento a todo aquel que lo demandase, era otro de los que habían subido al San Isidro. Con el tiempo, Rafael se convertiría en su báculo. El tercer pasajero, un tipo anacoreta y con la mirada clavada siempre en el horizonte, daba la impresión de tener una idea fija en la mente, de la que no desistiría por nada del mundo. El trayecto, sosegado al principio, se volvió turbulento a medida de que se iban acercando al cabo de Buena Esperanza. La incapacidad del clérigo para controlar a sus impulsos religiosos, las palizas a sus acólitos, el incendio provocado en su camarote y el lanzamiento por la borda de uno de los pajes del navío provocaron su encierro en las bodegas del barco. Una vez en Filipinas, además de su fiel ayudante, Jesús Piedrahíta, Rafael conoce al capitán Eleuterio García, un personaje inicuo y principal culpable de su traslado al archipiélago, al que se gana como enemigo desde el primer día. Asimismo, conoce al coronel don Rafael Morales Granado, máximo representante de la autoridad militar en la ciudad y padre de doña Irene, con la que pronto establecerá una amistad que a punto estaría de hacerle olvidar la promesa que le hizo Matilde. Los sentimientos recíprocos entre los dos jóvenes, que iban aflorando cada día más, temiendo que la relación entre él y la hija del coronel echara por tierra el amor que sentía por Matilde, le empujan a buscar una pronta solución al verdadero motivo de su viaje. Cuando la encuentra, contrata los servicios de un dudoso y poco consistente barco para hacer el camino de vuelta a España, siendo sorprendidos por las tormentas del Índico que les harán zozobrar frente a las costas orientales de África. A duras penas logra alcanzar tierra firme y allí descubre un mundo fascinante entre dunas de arena. Toda la carne al asador nos la ha puesto Salvador Blanco Figueras. Cursó sus estudios primarios entre Córdoba, donde nació, y Colonia, en Alemania, donde residió hasta 1988. A principios de los 60, mi padre, habló por él, tuvo que emigrar al extranjero para paliar la precaria situación económica por la que pasábamos, al igual que la mayoría de los españoles. En el 65 nos reunimos de nuevo la familia en Aachen, Aquisgrán, Alemania, donde estuvimos 2 años. En 1970 nos trasladamos por segunda vez al país teutón y enseguida mi padre nos escribió en la escuela española. Mi maestra, Frau Vidal o señora Vidal, debió haber algo especial en la forma de escribir de mis redacciones y no tardó en proporcionarme un cuaderno donde debía escribir la historia y una vez escrita, no sé por qué motivo, debía devolvérselo a ella. Desde siempre tuve una cierta facilidad a la hora de plasmar la situación sobre un papel y siempre me sedujo la lectura. Con 15 años leí El Quijote y fue tanta la irritación que sentí cuando lo terminé que lo volví a leer de nuevo. El teatro, el cine y la pintura son otras de mis pasiones que siempre han estado presentes en mi vida. De hecho, durante 10 años en Alemania estuve representando obras de teatro para la colonia española en la ciudad en la que vivía. De vuelta a España, me instalé en Mallorca, donde aún resido, comenzando a trabajar en la hostelería. Las tardes y las noches en una recepción pueden ser muy largas y aburridas, y la mente del escritor no para de maquinar historias en su cabeza, deseando pasarlas en un papel, y así nacieron las primeras páginas de la aventura de don Rafael Cáceres Sandoval, la que tienen ustedes aquí delante. Una historia magnífica. ¿Qué os puedo contar? Mucho. Puedo contar mucho. Es una obra monumental, y permitidme la expresión en el buen sentido, dentro del género de la novela histórica, destacando, creo yo, por la ambiciosa recreación del siglo XIX español,
un periodo marcado por la transición entre la decadencia del imperio colonial y la modernización de una sociedad todavía atrapada en sus propias tradiciones. El autor despliega un amplio lienzo narrativo en el que se entrelazan los destinos de familias, comerciantes, marineros, todos luchando por sobrevivir y prosperar en un mundo donde la lealtad, el deber y el poder del dinero chocan constantemente con las realidades crudas que nos pone la vida. La novela se abre con una escena que captura de inmediato nuestra atención, la atención del lector. La agitación de un muchacho en las bulliciosas calles de Sevilla mientras entrega una misiva que cambiará el curso de los acontecimientos para don Tomás Gálvez, el patriarca de una prominente familia de comerciantes. La muerte de su sobrino, Antoñito, en Filipinas, marca el inicio de una serie de decisiones difíciles que don Tomás deberá enfrentar. Incluyendo la dolorosa necesidad de enviar a su propio hijo Ricardo a la lejana colonia para salvar los negocios familiares. Sin embargo, cuando Ricardo sufre un accidente que le impide asumir esa misión, es Rafael, el joven contable de la familia, el que decide emprender esa aventura. Rafael Cáceres, el protagonista de esta obra, un personaje estupendamente construido. La estructura de esta novela es clásica. Se divide en capítulos que alternan los desafíos domésticos de la familia Gálvez y las aventuras de Rafael en su trayecto en su travesía hacia Filipinas. Cada capítulo está ricamente detallado, reflejando no solo la vida cotidiana de la Sevilla decimonónica, sino también la dinámica compleja de las relaciones familiares y sociales. El autor maneja bien la tensión narrativa, a pesar de que el libro es extenso, nos mantiene absolutamente involucrados en la historia, sobre todo a través de unas subtramas que van enriqueciendo el relato principal, como tensión entre las clases sociales que se representa en los pasajeros del barco, la evolución personal, incluso amorosa, del propio Rafael, que pasa de ser un joven contable leal a un hombre enfrentado ante decisiones de vida o muerte. Yo creo que una de las partes también más destacables de la obra es el rigor histórico. Creo que el autor es un gran conocedor y seguro que ha estudiado o ha utilizado la investigación histórica para recrear con autenticidad la Sevilla de mediados del XIX, así como las difíciles condiciones de vida en las colonias españolas de Asia. Descripciones magníficas como la de los comercios en las calles de Sevilla, hasta la atmósfera tensa al bordo de ese barco del San Isidro que llevará a Rafael a su destino. Creo que nos sumerge en una época, en un mundo muy distante en el tiempo, pero que cobra vida ante nosotros gracias a la pluma maravillosa de Salvador Blanco. El desarrollo de los personajes, por hablaros de este tema, en Más allá de las dunas, es profundo y multifacético, lo que nos permite conectar emocionalmente con cada uno de ellos. Desde don Tomás como figura central, un hombre que simboliza el conflicto entre lo tradicional y lo moderno, autoritario con un sentido del deber siempre en tensión con su familia, preocupación por el futuro, decisiones personales como enviar a su hijo Ricardo a Filipinas, a pesar de las dudas las dudas que tenía sobre la capacidad de para manejar esa misión. Quizá representa la presión o el peso de quien lleva la rienda de la responsabilidad económica de una familia. Rafael, el protagonista, por otro lado, emerge como un héroe inesperado. La transición es espectacular y muy bien construida. De un hombre joven, reservado y respetuoso a un hombre valeroso, dispuesto a asumir los grandes riesgos. Y yo creo que este es uno de los arcos narrativos más fascinantes de la novela. Juventud de Rafael enfrentándose a las expectativas de una sociedad que exige sacrificio y valentía. Hace un viaje físico, está claro, a bordo de ese San Isidro, pero también es un viaje emocional y psicológico. Se enfrenta a sus propios miedos y además al deber y a la responsabilidad y a la lealtad hacia la familia Gálvez. Además también hay un elenco de personajes secundarios que enriquecen la trama, sobre todo los pasajeros del San Isidro, que reflejan, como he dicho antes, la diversidad social,
y económica de la época, desde la opulencia y el tedio de los burgueses, el clero, hasta la esperanza y el sufrimiento de los menos afortunados. Mm, Creo que esta obra comparte mucho de las grandes novelas históricas que han explorado el impacto del colonialismo y las tensiones internas de la sociedad europea durante el XIX. Me ha recordado, por ejemplo, a El otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez, sobre todo cuando con la exploración del poder y la decadencia. Me ha recordado a Mario Vargas Llosa en La ciudad y los perros, con eso, la forma de tratar los conflictos entre generaciones y la lucha por la identidad personal dentro de un marco social bastante rígido. Incluso me ha recordado a Moby Dick, donde el viaje tanto físico como emocional la exploración del alma humana que se refleja en esa obra maravillosa. Es verdad que más allá de las dunas, el libro que estamos analizando hoy, tiene un enfoque más relacionado con la historia y la cultura española. Creo que ofrece un relato fiel y detallado de una época crucial para entender la historia moderna de España. La novela explora multitud de temáticas relevantes, desde la lealtad y el deber hasta el impacto del colonialismo y la lucha por la supervivencia. Conflictos entre las obligaciones familiares y los deseos personales. Don Tomás, por un lado, y el chico Rafael encarnan esa lucha, cada uno desde una perspectiva válida, loable, pero muy diferente. Don Tomás está atrapado por las expectativas de su rol como patriarca y Rafael debe decidir si seguir un camino seguro y establecido o arriesgarlo todo por un sentido de deber, justicia o incluso corazón. Se explora el poder, se explora la corrupción. A través de los ojos de Rafael vemos cómo las estructuras de poder, tanto en España como en las colonias, son mantenidas por una combinación de miedo, lealtad y violencia. Se cuestiona el precio del progreso, mostrando cómo el afán de poder y riqueza puede llevar a la destrucción de vida y de familia. En definitiva, Más allá de las dunas es una meditación también sobre la fragilidad humana. Los personajes se van enfrentando constantemente a la mortalidad, ya sea con enfermedades, violencia o el transcurso de los años. Y sobre todo, creo que todo esto está vinculado a una búsqueda de significado en un mundo donde la vida puede ser cruelmente breve. Me alegra que sea tomo 1, que tengamos varias entregas de estos personajes. Creo que es una obra intensiva que combina aventura, historia y drama humano de una manera que pocos autores logran. Creo que no solo entretiene, sino que enseña, nos hace reflexionar y sobre todo recreas el siglo XIX español de una forma bastante matizada. Y además pienso que tienes una gran capacidad para crear tramas y subtramas personales mezclándolas con eventos históricos. Y eso no es fácil, es bastante complicado. Yo estoy esperando ansioso la continuación. Espero que sigas así, afilando tu espada, tu pluma, y nos sigas escribiendo obras como esta. Yo estoy deseando saber más. Aprovecho para agradecerte que hayas confiado en Círculo Rojo y te deseo muchísima suerte, Salvador. Ha sido un placer leer y reseñar tu obra.